¿Qué tal, pasajeros de la vida? Hoy vamos a hablar sobre el infierno. Nos vamos a poner algo turbios y tétricos. Vamos a hablar sobre algunos tipos de infiernos, qué hay en ellos, cómo son y para quién están predispuestos estos infiernos. También algunas visiones y sueños que han tenido a ciertas personas que se dedican a la meditación, al tarot, al espiritismo y otras cosas. Entonces va a estar muy bueno esto, ya que vamos a contar algunas historias reales. Vamos a omitir los nombres por privacidad de ellos, pero vamos a contar sus historias del infierno. Así que empecemos. El infierno varía mucho de cultura a cultura y de corriente espiritual, ya que cada cultura y corriente espiritual tiene su propia percepción sobre el infierno, sobre lo que hay ahí y para quien está preparado todo esto. Por ejemplo, algunas culturas hablan del infierno como un lugar vacío, oscuro, donde hay fuego, hay lava, hay rocas, como si estuvieran en un volcán. Dentro del volcán, así como en la meseta. Y también hablan de que en esos lugares hay demonios, seres humanoides, mitad híbridos, mitad humanos y mitad animal, con piernas de caballo, de chivo, de algún animal, con cuernos en la cabeza, con cola, con, no sé, hay algunos que nos hablan, por ejemplo, que son deformes, que ni siquiera tienen figura humana, sino que son, digamos, una especie de masa amorfa, así toda deformada, como si fuera una especie de gelatina, de grasa o ectoplasma, toda deformada, transparente, con ojos, con colmillos, con garras, con alas. Bueno, eso nos hablan en algunas culturas, en otras hablan de que el infierno es mental. Sí, el infierno como tal un lugar no es, sino es un estado mental. Por ejemplo, se habla de que todos vivimos nuestro propio infierno aquí en la tierra. Y esto tiene más que ver con un aspecto mental, sí, algo psicológico, que por ahí en una corriente espiritual le llaman el karma, lo que hayas creado en toda tu vida. Por ejemplo, si eres una persona que ha hecho cosas malas, en su vida se va a ver muy afectada por esas situaciones, ya que lo que sea que haga, se le va a regresar. Y se le va a regresar el triple o más, ¿no? Entonces son algunas corrientes por ahí, que es un estado mental que se vive aquí mismo en la tierra. Si eres una persona buena y tuviste uno que otro detallito por ahí, otro error que hiciste, cosas malas, entonces también vas a llegar a vivir cosas no tan fuertes como los que sí hicieron cosas más fuertes, ¿no? Pero también por ahí se habla de que el infierno como estado mental, las personas que son como que más creyentes en este tema y digamos son más bien portadas, sus pequeños errores son muchísimo más fuertes sus castigos porque ellos ya son conscientes de que el infierno es real y de que eso era malo. Entonces también se comenta por ahí de que estas partes del castigo y del infierno, de la forma en que actuamos, comenta de que cuando eres consciente del daño que estás haciendo es muchísimo peor el castigo a cuando no eres consciente de lo que estás haciendo. Son algunas corrientes. También nos mencionan de que el infierno no existe, no existe como tal, ya que aquí en la tierra es el mismo infierno por todo lo que se vive día a día, ¿no? No sé, por ejemplo, digamos, el hambre, la violencia, violencia doméstica, violencia en las calles, sacrificios, rituales, brujería, muchísimas cosas. Entonces se habla también de que el infierno está aquí en la tierra. Pero bueno, ya depende mucho de las creencias de cada uno y por cuál se incline más. Por ejemplo, también se habla de que el infierno no existe ni en la tierra ni en algún otro lugar después de la vida. Con otras corrientes por ahí, de que no existe como tal, solamente es lo que uno mismo se crea, que esto va relacionado con la anterior que habíamos hablado del karma y de que es mental, pero como tal un infierno no existe. Entonces hay muchas filosofías por ahí también sobre eso. Algo importante, bueno, interesante por ahí, es el infierno de Dante, los 9 círculos del infierno de Dante. No sé si tal vez por ahí en la audiencia alguien lo conozca.
Estos 9 círculos del infierno de Dante vienen de un libro llamado La Divina Comedia, que supuestamente este personaje que escribe el libro tuvo visiones y sueños durante mucho tiempo sobre el infierno. Y pues no solamente un infierno, digamos, ¿no? No solamente un lugar en el infierno, sino varios lugares en el infierno por el que fue atravesando. Y en este libro nos va narrando su experiencia. Es un libro muy muy largo, que se necesita tiempo para leerlo, así que vamos a ir directo a los 9 círculos del infierno de Dante. Por aquí los tengo anotados. A ver. Bueno, vamos a empezar. Primer círculo. Ojo, estos son el infierno de Dante, no el infierno según Dante, el libro este de la Divina Comedia. Así que vamos a empezar. Son 9 círculos. Primer círculo es el limbo. Es el círculo más extenso del infierno. Aquí yacen los paganos, virtuosos y las personas que fueron buenas, pero que por no haber sido bautizadas no pueden entrar al cielo. Dante lo describe como un lugar como prados y castillos. Y bueno, ese es el primer círculo. Los castigos es sentir el deseo nunca satisfecho de conocer a Dios. Ese es el castigo, sentir el deseo nunca satisfecho de conocer a Dios. Y bueno, aquí nos comentan que los personajes que yacen en este primer círculo es Homero, Aristóteles y Platón. Y Averroes, que son algunos filósofos y personajes famosos por ahí, de antaño. Segundo círculo. Aquí se encuentra la puerta al verdadero infierno, donde son juzgados los recién llegados. En el segundo círculo están las personas que en vida se dejaron arrastrar por la lujuria. Aquellas personas que son muy lujuriosas y no sé, que ven mucho XXX, o que en vida han hecho cosas muy perversas, ¿verdad? Bueno, dice el castigo del segundo círculo. Castigo, un fuerte viento que sopla sin descanso y arroja a los habitantes de este círculo al suelo y paredes. Y algunos personajes aquí son Aquiles, Tristán, París, Cleopatra y Helena, que también son personajes de antaño. Por ejemplo, Aquiles era un guerrero. Cleopatra también era una ¿cómo se llama? Una reina egipcia, algo así. Y bueno, vamos a pasar al tercer círculo. Aquí se castiga a quienes pecaron de gula. Gula quiere decir que es cuando tú comes mucho sin tener hambre. Sí, o sea que, no sé, tú comes, te vendes tus comidas diarias, quedas satisfecho y aún así sigues comiendo sin parar. Y bueno, también por ahí es una enfermedad, ¿verdad? Que ya son muchos temas por ahí. Pero bueno, ya cuando eres consciente de esto y que sabes que lo haces por hacer nomás, ¿no? Por disfrutar del placer que te da la comida, ya se llama gula. Y bueno, aquí dice: castigo, una fuerte lluvia mezclada con granizo cae sobre los pecadores, el monstruo de Hades. Y nos habla: Cerbero desgarra a quienes habitan en este tercer círculo. Ok, el monstruo de Hades es Cerbero. Cerbero tiene su historia, se supone que es un perro de 3 cabezas. Un perro de 3 cabezas con colmillos grandes, collares con puntas. Y pues este perro se supone que está custodiando las puertas del infierno. Se llama Cerbero. Y bueno, dice: desgarra a quienes habitan en este tercer círculo. Personajes ilustres: Siaco, que también es un personaje de antaño. Y bueno, ese es el tercer círculo. Vamos al cuarto círculo. En el cuarto círculo habitan aquellos que apreciaban y acumulaban muchos bienes materiales. También están los que derrochaban mucho. Esto se refiere a aquellas personas que acumulaban mucho dinero, ¿no? Ya entra en esto la avaricia, tal vez la ambición, pero más que nada la avaricia, sí, el avaro, el tacañismo. No. Personas que acumulaban mucho dinero en sus cuentas bancarias, en bienes materiales, no sé, casas, carros, joyas, arte, cosillas así, ¿no? Que acumulaban solo por acumular. Y pues también que derrochaban mucho dinero, sí, que gastaban nomás por gastar. No sé, hay personas que los se van en las fiestas y gastan 20,000, 30,000 pesos, 50,000 pesos en una sola noche. No sé, personas que van por ahí, ¿no? Y compran todo lo que ven nomás por comprar, sin siquiera necesitarlo o quererlo. Entonces ahí entra todo esto en el cuarto círculo. Por si conocen a alguien así. Y bueno,
Es muy diferente, ojo, es muy diferente el acumular bienes materiales por acumular y ahorrar, ¿verdad? Son cosas distintas. El ahorro pues es por necesidad, ¿verdad? Es para algún gasto en el futuro. Son otras cosas a acumular, ¿no? Que ya viene siendo la avaricia. Y bueno, aquí entra el castigo. El castigo es empujar grandes y pesados objetos a lo largo del círculo y chocar constantemente con otros grupos. Este castigo lo manifestaban como una persona. No sé si han visto en algún momento esta imagen famosa, que es un personaje, hombre, que va cargando un mundo como en una inclinación, como si fuera una montaña. Hagan de cuenta que va caminando por aquí mientras carga el costal, digo, perdón, mientras carga el mundo. Entonces, con esa la ilustraban, no más que en vez de un mundo era una bolsa gigante de oro, con monedas de oro y cosas valiosas. Entonces era una persona que iba cargando muchos objetos valiosos, ¿verdad? Y pues siempre, en algún momento, cuando estaba por llegar a la cima, algo pasaba que la bolsa se le resbalaba de las manos y se le iba hacia abajo y a veces lo aplastaba o simplemente se le iba y tenía que volverla a cargar desde abajo y subirla. Sí, esa es una ilustración. Y bueno, vamos al quinto círculo. Es una laguna donde moran... Ahí se me perdió. A ver, aquí está. Quinto círculo. Es una laguna donde moran las personas iracundas y los perezosos. Una laguna. Está personas iracundas y los perezosos. Iracundas son aquellas personas que son impulsivas, que son mucho de violencia, muy agresivas, ¿sí? Que odian mucho. Y bueno, los perezosos creo que ya todos los conocemos, personas que pasan todo el tiempo acostadas, todo el tiempo sentadas, sin hacer nada, por simple gusto. Que ojo, es muy diferente, ¿verdad? Cuando estás enfermo y tienes alguna enfermedad que te impide hacer actividades o alguna discapacidad, tal vez alguna lesión o algún daño en el cuerpo que pues te duele el simple hecho de moverte, ¿verdad? Ya son cosas diferentes, ¿verdad? También a descansar, sí, que tú descanses ya no te hace perezoso, ¿verdad? Estás descansando después de haber esforzado, entonces ya es muy diferente, ¿verdad? Ser perezoso a hacer todo esto. Pero bueno, eso sería el iracundo y los perezosos. El castigo. Los iracundos están inmersos en el fango de su ira, condenados a golpearse entre ellos. Los perezosos se ahogan hundidos. Personajes ilustres: Filipo y Argenti. Y bueno, este lago nos lo cuentan como si fuera un lago de lava ardiendo, donde hay personas que, bueno, los iracundos, hagan de cuenta que van a estar en este lago, flotando de la mitad del torso para arriba. Y pues van a estar en todo el lago, imagínense flotando todos estos iracundos y van a estar peleándose entre sí, golpeándose, jalándose para querer salir del lago. Y los perezosos nos habla de que van a estar ahogándose, hundidos en el lago por debajo. Van a estar intentando salir todo el tiempo en movimiento, pero no van a poder. Pero bueno, sexto círculo. Se encuentra dentro de los muros de la ciudad de Doti, vigilada por una multitud de diablos y por las furias Magera, Alecto y Trisifone, espíritus de la venganza. Aquí son castigados los herejes, quienes persisten en violar los dogmas y la autoridad de la iglesia. Bueno, este es el sexto círculo que ya nos habla más sobre la iglesia. No menciona si es una iglesia católica, iglesia cristiana, apostólica, no sé, no menciona qué tipo de iglesia, solo dice la iglesia. Entonces, violar los dogmas y la autoridad de la iglesia, o sea que ir en contra de la corriente, digamos, en contra de las leyes y los preceptos que esta iglesia nos haya impuesto. Sí, por ejemplo, si esta iglesia nos dijo, no te sientes así, y nos sentamos así, ya es violar el dogma. Estamos yendo en contra de esto que nos predisponen, ¿verdad? Y bueno, la autoridad de la iglesia también. La autoridad pues serían que los papas, los sacerdotes, frailes, monaguillos, cualquier individuo que sea parte de esta iglesia, que como tal esté al servicio, ¿verdad? Y bueno, estos espíritus que nos mencionan son Magera, Alecto y Tisfone. Estos son espíritus, se les llaman furias también, que son, digamos, como unas bestias que están ahí al acecho. Bueno, los castigos. El castigo del sexto círculo.
Los pecadores de este círculo están condenados a yacer en sepulcros destapados. Y personajes ilustres serían Farinati Degli Uberti. Está bien raro el nombre, ¿no? Cavalcante dei Cavalcanti. Han de ser como europeos, ¿no? Pero bueno, volviendo con esto a los castigos. Los pecadores de este círculo están condenados a yacer en sepulcros destapados. Sepulcros, ¿qué son los sepulcros? Los sepulcros, recordemos que son, digamos que ¿cómo se le llaman? Los féretros, los velorios, ¿cómo se llaman? Las tumbas. Sepulcros serían las tumbas destapadas. Entonces dicen que están condenados a estar en tumbas. Imagínate en las tumbas, ahí en ese espacio tan pequeño, en las cajas. Estar ahí sin poderte mover ni nada. Simplemente observando, ¿no? Cómo te descompones y cómo está afuera alrededor. No sé cómo pasa el tiempo sin poderte hacer nada absolutamente. Y bueno, séptimo círculo. Resguardado por un minotauro, a partir de este círculo se encuentran los pecadores que se entregaron a la malicia. Se divida en 3 anillos de homicidas y criminales, de los violentos contra sí mismos y de los blasfemos, sodomitas y usureros. Y bueno, ese es el séptimo círculo que se divide en 3 anillos, nos habla. Un anillo está en los homicidas y criminales, creo que ya todos conocemos a qué se refiere eso, ¿verdad? En el siguiente círculo, en el siguiente círculo del anillo está en los violentos contra sí mismos. Ya ven que hay personas que se golpean a sí mismas o que se insultan a sí mismas o se hacen daño. Hay personas que por alguna razón se empiezan a cortar las manos, las piernas y pues no sé, de alguna forma les gusta sentir dolor. Que también es una enfermedad, ¿verdad? Pero bueno, también son muchos temas psicológicos y de medicina, pero sí. Pero volviendo con el tema, bueno, el tercer círculo serían los blasfemos, sodomitas y usureros. Los blasfemos son aquellas personas que dicen algo que va en contra de la creencia religiosa. Por ejemplo, no sé, digamos la Iglesia Católica. Sí, creo que todos conocemos la Iglesia Católica. Es como todos conocemos la historia de Jesús. Por ejemplo, blasfemar sería que yo dijera algo en contra de Jesús. Sí, no lo voy a decir, ¿verdad? Pero sería como si dijera algo en contra de Jesús. Entonces eso sería blasfemar. O en contra de un ángel o alguna deidad que nuestra iglesia de nuestra fe nos esté inculcando. Entonces blasfemar sería que yo dijera algo en contra de eso. Que estaría como insultando, digamos. Aunque este término de blasfemia se usa más que nada en la Iglesia Católica. Porque ya tiene, bueno, son cosas muy antiguas, ¿verdad? Pero se usa más que nada en la Iglesia Católica. Y bueno, los sodomitas son, digamos, los violadores. Personas que han hecho estas cosas. Creo que todos conocemos eso, no es necesario explicarlo. Y bueno, usureros son personas que, digamos, que están como que cobrando las cosas, ¿no? Que les gusta juntar dinero, relacionado con uno de los círculos que acabamos de ver. Personas que les gusta estar viendo el negocio, ¿no? Viendo cómo vender, cómo comprar, cómo juntar dinero, cómo hacer negocio. Que bueno, no es malo, ¿verdad? Viéndolo desde una perspectiva en plan funcional, ¿verdad? Pero ya cuando pasas del límite y que excedes y que, no sé, no te importa afectar a los demás o dañar a los demás con tus ventas. Por ejemplo, digamos, tú vendes comida, vendes medicamento, vendes algo, ¿no? Algo importante que puede ser necesario para algunas personas, incluso hasta de vida o muerte. Tú lo vendes a un precio, digamos, un precio justo. Por decir, vendemos un pollo asado a 100 pesos. Por decir, es un ejemplo. El precio estándar del pollo asado son de 100 pesos, ¿sí? Entonces, usurero ya sería que, pues esta parte, ¿no? Donde ya no te importa para nada el daño que haces a los demás. Es comida, no te importa si comen o no comen, simplemente te interesa vender. Y tú en vez de venderlo a 100 pesos, lo vendes a 500 pesos, por decir. Entonces, elevas muchísimo el precio. Viendo que, no sé, eres el único que puede vender pollos, que tiene pollos en el mundo y que lo único que vende es alimento, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí entra la usurera.
Sí, esa cuestión de estar vendiendo y comprando y juntando dinero más que nada, ¿no? Sin importar el daño que puedas ocasionar a los demás. Y bueno, séptimo círculo, los castigos. Castigos. Los pecadores del primer anillo están hundidos en un río de sangre hirviendo, que serían los criminales y los homicidas. Los del segundo son convertidos en árboles que son picoteados y desgarrados por arpías. Y los del segundo círculo, que serían los violentos contra sí mismos, se convierten en árboles desgarrados por arpías. Las arpías son brujas de la mitología. Son brujas arpías que hagan de cuenta que es una especie de ave. Es mitad ave y mitad humano. Digamos, del cuello para arriba es humano y pues para abajo es ave. Son las brujas arpías, igual las pueden buscar por ahí. Entonces, las brujas arpías, imagínense, por ahí en el canal hay un video que nos habla de una de esas brujas arpías, de un contacto por ahí que me pasó su historia real, que me cuenta y me la cuenta muy perturbado. Está aquí en el canal, no recuerdo el nombre del video, pero se las voy a dejar en la descripción. Sí, está buena la historia, dura como unos 10 minutos por ahí. Que tuvo un encuentro con una de estas brujas arpías. Y bueno, es un nahual, más que nada, ¿no? Un nahual. Pero bueno, volviendo con el tema, vamos al tercer círculo. Los del tercero están en un desierto ardiente con una lluvia de llamas, que serían los blasfemos, sodomitas y usureros. En un desierto, imagínense, en el desierto, en la arena caliente, hirviendo. No sé, en las dunas ahí del Sahara, ¿no? Que todos hemos visto fotos alguna vez. Y bueno, dice, con lluvia de llamas, como esta imagen, creo que era Sodoma o Gomorra, ¿cómo se llama? Babilonia, de la teología católica, que nos habla de que era un lugar donde había muchísimas personas que hacían el mal. Era una ciudad en el desierto que había muchas personas que hacían daño a los demás. No sé, que era un lugar lleno de lujuria, de violencia, de usureras, blasfemos, sodomitas y demás. Entonces la historia nos cuenta de que según esto llegaron dos ángeles y pues estaban buscando a una persona buena, porque decían que en ese lugar debía haber por lo menos una persona buena, ¿no? Una persona buena en todos los miles que eran de esa ciudad. Entonces la misión de los ángeles estos era buscar a esa persona buena, de buen corazón, para salvarla. Porque ya sea una, ya sean dos, tres, las que sean, si eran buenas merecían ser salvadas, porque era lo justo. Entonces nos narra esta historia donde esta ciudad, que entran los ángeles y empiezan a buscar a estas personas. Los ángeles se hacen pasar por humanos, se van vestidos de humanos, ¿no? De esa época. Entonces nadie los reconoce, ¿verdad? Nadie se da cuenta. Y pues ya entran, ven cómo está por dentro toda la violencia, ¿no? Que hay personas jugando juegos de azar. Aquí lo malo del juego de azar es que ya entra la violencia, ¿verdad? De que si alguno pierde, ya le clava el cuchillo, los asesinan por deber cantidades de dinero, cositas así. A personas por ahí teniendo relaciones sexuales en público, enfrente de niños, de personas, ¿no? Personas alcoholizándose, que saltan a la agresión, que saltan a romper cosas, ¿no? A hacer sus destrozos. Los malacopa que les llaman. Y bueno, muchísimas cosas así, situaciones que ven por dentro, hasta que encuentren a una familia que es de buen corazón, digamos. Entonces ellos agarran y la sacan de la ciudad. Y les dicen, cuando van saliendo les dicen, no volteen atrás, no volteen atrás. Hagan lo que hagan, pase lo que pase, no volteen atrás. Entonces una de estas personas que salió pues le dio la curiosidad y volteó hacia atrás. Y de repente ve que en la ciudad empiezan a caer como si fueran meteoritos pequeños, bolas de fuego, como si fueran flechas. Sobre toda la ciudad empiezan a caer bolas de fuego así. Toda la ciudad se ve en llamas de repente. Y cuando ella voltea ve todo eso. Y pues el castigo que le dan a ella es convertirse en sal. Se convierten en sal completamente. Bueno, esta persona que volteó se convirtió en sal, como si fuera una roca de sal. Y bueno, ya los demás siguieron su camino y no les pasó nada. Pero los ángeles salvaron a esas personas buenas de toda la ciudad mala. Porque el plan original era quemar toda la ciudad, ¿no? Destruir toda la ciudad sin importar quién estuviera ahí. Porque se consideraba que todos en esta ciudad eran malas.
Pero entonces por ahí hubo un ser consciente que dijo, no, espera, debe haber alguien bueno y lo vamos a encontrar. Entonces fueron a ellos, los ángeles, lo encontraron y los rescataron. Y pues esta persona que volteó y se convirtió en sal fue más que nada un castigo por no haber obedecido de que no volteara. Según esto, la teología católica, ¿verdad? Volviendo con el tema, personajes ilustres. Salvo a personajes ilustres está Brunetto, Latini, Jacopo, Rusticuzzi, que son otros personajes también de antaño. Esos pues también tienen que ver, hay que buscarlos por ahí. Pero bueno, el octavo círculo. Aquí se castiga a los pecados relacionados con el fraude y traición. Se llega a este círculo descendiendo de un gran acantilado resguardado por un monstruo alado de 3 cabezas. De acuerdo con el nivel de fraudes, los pecadores se acomodan en 10 recintos. Okay. Aquí nos habla de que los castigos son para los que cometen fraude y traición. Que creo que ya todos conocemos a qué nos refieren con esto. Y bueno, dice: se llega a este círculo descendiendo de un gran acantilado resguardado por un monstruo alado de 3 cabezas. Imaginen, un acantilado. Tú estás hasta abajo del acantilado, tratas de salir de ahí. Ese lo pintaban como si hubiera fuego debajo, como si hubiera ríos de lava por debajo. Y pues también demonios alrededor. Entonces tú estás por el acantilado, ¿no? Tratando de subir, escalar para salir de este lugar. Y arriba te encuentras con este monstruo con alas de 3 cabezas. Pues obviamente no dejándote subir, ¿verdad? No dejándote escapar. Ya sea que te muerde, que te desgarre, que te coma, que te vuelva a aventar, o lo que sea. Bueno, el castigo, dice, el castigo varía de acuerdo a los recintos. La mayoría incluye torturas con fuego. Personajes ilustres: Ulises, Diomedes, Guido da Montefeltro, que también son otros personajes por ahí. Y bueno, los recintos, se dan de cuenta que los recintos son como salones que pues depende del castigo y lo que hayas hecho es el salón que vas a ir, ¿verdad? Como si fueran cárceles. Entonces dice que incluye torturas con armas de fuego. Perdón, con fuego. Esto se refiere a que había imágenes que mostraban que en algunos de estos recintos habían demonios con colmillos largos, cuernos, el rostro deformado, todo desfigurado, como si se lo tuvieran quemado. El cuerpo también todo desfigurado, con tridentes, lanzas y fuego en las puntas de las lanzas, ardiendo. Y pues personas, ¿verdad? Personas, estos pecadores, que agarran y los pican con estas lanzas y estos tridentes. Y bueno, había otros donde mostraban algunas torturas. Por ahí recuerdo que llegué a ver, había algunas torturas que mostraban de estas que hicieron en la Santa Inquisición la iglesia, ¿recuerdan? Las torturas de la Santa Inquisición que nos mostraban, que algunas eran una rueda de madera, y en la rueda de madera te ataban de pies y manos alrededor de la rueda. Haz de cuenta, tú eras esta persona y esta era la rueda, ¿no? Entonces la rueda iba girando y tú ibas girando junto con la rueda. Y pues estaban de este lado los frailes, los monjes, ahí los sacerdotes, quien sea de la iglesia, torturándote, ya sea golpeándote con látigos, cortándote con cuchillas pequeñas. También por ahí había otras que te dejaban boca abajo. Te dejaban boca abajo hasta que morías. En algún momento toda la sangre se acumulaba en la cabeza y pues el cerebro se inflamaba y reventaba. Y sangrabas por todas partes, los ojos, la nariz, los oídos. Unas torturas estas de la Santa Inquisición. Por ahí hay otra que te ponen acostado sobre una cama. Te ponen acostado. Es una cama de madera, no es cómoda, ¿verdad? Es una tortura. Es una cama de madera donde te amarran de las 4 extremidades, cada brazo y cada pierna. Te amarran con sogas y del otro lado de la soga hay una especie de engrane que van girando con una manivela. Entonces estas manivelas que van girando pues van estirando la soga, van jalando la soga y pues te van estirando la pierna, el brazo, hasta pues desgarrarte por completo y pues sí, ¿no? Desgarrarte por completo y tirarte todo el brazo o la pierna. Imagínate tu brazo desgarrado por esa presión, ¿no? De que te están haciendo tu pierna.
cómo se irá a desgarrar toda la musculatura, que son como fibras, los tendones, los ligamentos, las articulaciones, cartílago, los nervios, cómo se irán desgarrando lentamente. Debe ser horrible, ¿verdad? Y bueno, también por ahí hay otra que donde simplemente te amarran en una de estas camas de madera y pues completamente desnudo, volteando hacia arriba. Arriba de ti hay una gotera que te está cayendo una gota de agua en la frente. ¿Sí? Haz de cuenta que tú estás acostado sobre una cama de madera, sin poderte mover, obviamente inmovilizado, con una especie de ancla aquí de madera. Ponían unas cosas de madera, como unas planchas que no te permitían mover la cabeza. Entonces, en todo momento estabas mirando derecho, ¿no? Derecho hacia arriba. Y arriba de ti había una gotera. Esta gotera lo que hacía, pues era gotear, ¿verdad? Y goteaba en tu frente, ¿sí? Goteaba seguidamente, ¿sí? Gota tras gota. Entonces esto lo que hacía en las personas era algo que podía pasar era que estuvieras tanto tiempo ahí que saltaras a la desesperación, ¿no? Que te desesperara esta gota y de repente morías por algún infarto, ah, no recuerdo el término, pero es cuando se te inflama el cerebro. Te inflama el cerebro, derrame cerebral, un derrame cerebral, un infarto o algo similar, ¿no? Tanta desesperación, tanto ansiedad. Y por ahí también hay unos experimentos interesantes sobre ese tema que han hecho. Pero bueno, ya es para otra historia, ¿verdad? Personas que han muerto simplemente por la ansiedad, sin siquiera causarles ninguna lesión física. Y bueno, volviendo con el tema, pues algo que podía pasar era eso con la gotera, que saltaras en desesperación hasta el grado de morir. Otra cosa muy acá que podía pasar era que si estabas mucho tiempo aquí, mucho tiempo sobre la cama, lo que puede suceder es que esta gota te perfora el cráneo, llega al punto donde te perfora el cráneo. Pero bueno, eso ya está muy avanzado, imagínense. Nosotros sabemos que esto es posible, ¿verdad? Ya con estudios y acá, ¿no? Porque hemos visto, bueno, se ha visto en piedras como la erosión del agua, como el agua erosiona la piedra, como digamos una piedra redonda, completamente redonda, digamos, le cae una gota por milenios, miles de años, ¿no? Le cae una gota, la piedra empieza a hundirse lentamente esa parte hasta que hace como un pozo y pues entre más tiempo este pozo se va aumentando hasta el punto donde esta piedra puede ser perforada por completo por esta gota de agua, imaginen, por una gota de agua. Y claro, es una piedra, ¿verdad? Hablamos de una propiedad, las propiedades de la piedra que son más densas, muy diferentes, pues. Más resistentes a un cráneo, a un pedazo de piel. Entonces esa es otra de estas torturas que aplicaban en la Santa Inquisición. Dejaban una gota de agua hasta que te perforaba el cráneo. Otra tortura por ahí era que te metían en un tambo lleno de miel, la miel hasta el cuello. En este tambo tenía perforaciones por algunas partes. De alguna manera era un tambo especial, ¿verdad? Para que la miel no saliera. Pues tenía perforaciones. Esto lo que hacían era dejarte en la intemperie, ¿no? Dejarte en la naturaleza y en el monte, donde sea. Y entonces lo que hacía la miel era que atraía a los insectos, ya sean hormigas, zancudos, escarabajos, lo que sea. Atraía a los insectos. Entonces esto lo que pasaba era que tú ahí dentro, en la miel, con todos estos insectos a tu alrededor, ellos entraban y se empezaban a comer la miel. Entonces llegaban al punto donde te veían a ti y los insectos iban sobre ti, te empezaban a comer a ti. Entonces por ahí muestran cómo eran estas torturas, que en ocasiones la persona seguía completamente viva, seguía consciente. Y los insectos ya le habían perforado, no sé, el pecho, el estómago, el brazo, ya estaban dentro de ellos, comiéndoselos. Y uno de los efectos de la miel por ahí, efectos medicinales, es que es antiséptica. De hecho lo usan como tratamiento en alternos en caso de pie diabético. Ustedes saben que el pie diabético pues es algo muy riesgoso, ¿verdad? Es como si se te estuviera pudriendo por fuera. También en quemaduras, la miel la ponen como si fuera una capita encima. Y esta capa lo que hace, como es antiséptica y también por sus propiedades, lo que hace es evitar que te infecte, porque crea una capita, una bicapa le llaman. Crean una capa, entonces hace que no te infectes para nada.
Y pues mientras por dentro tú te estás regenerando. ¿Sí? Entonces haz de cuenta que es como si fuera un curita curativo, ¿verdad? Entonces imagínense en todo el cuerpo, si tú tienes heridas o algo, si tienes miel encima, pues no te va a pasar nada porque la miel a la vez está manteniendo la herida sin infecciones y que te estés regenerando. Pero a la vez, teniendo en cuenta todo esto, tienes un insecto dentro que te está comiendo. Entonces es algo inevitable, ¿verdad? Morir de esa forma. Luego se comían hasta los órganos, llegaban hasta, no sé, los pulmones, el corazón, los intestinos. Ya depende, ¿verdad? De cada caso. Pero bueno, esa era una tortura. Te ponían en un tambo con miel y pues pasaban muchísimas cosas. También otras torturas por ahí era que te ponían en un caballo de metal. No recuerdo bien el nombre, pero algo así le llamaban como caballo de metal. De cuenta que era un triángulo de metal completamente macizo. Entonces, arriba tenía pues esta del triángulo, ¿no? La punta. Entonces lo que hacían era sentarte en ese lugar. Te sentaban ahí. Imagínate tú sentado en este triángulo. A ver si tengo algo por aquí. Bueno, no tengo nada en este momento. Bueno, digamos que con esto. Sí. Lo que hacía. Mira, parece que brilla, pero está apagada. Reflejo. Bueno, entonces algo que hacían era que, digamos, esta es la punta del caballo de metal. Entonces tú te sentabas aquí, sobre la punta, y en cada pierna te amarraban a bloques de madera, de ladrillo, bloques muy pesados, ¿sí? También en las manos. Y pues no te podías bajar de ahí para nada, ¿verdad? Y tienes que estar en todo momento. Y así pasaban días, semanas, y te tenían sentado. Llegaba un momento donde la presión era tanta que tu cuerpo pues iba cediendo a la presión y se iba abriendo poco a poco. Imagínense, tú sentado ahí te vas abriendo lentamente con el tiempo. Y pues sí, se abría el hueso, se abría por aquí el pubis, el coxis. Imagínense el dolor y qué turbio ha de ser todo eso, ¿no? Lentamente, con el paso de los días, irte abriendo desde arriba, con este caballo de metal, hasta que morías. Llegaba momentos donde te abrías tanto que llegaba hasta los intestinos, se te salían y toda la sangre, imagínense. Debió haber sido muy fuerte esas épocas. Y bueno, así hay miles de torturas y, bueno, cientos de torturas que aplicaban en la Santa Inquisición. Y todas estas las muestran en este círculo, que es el octavo círculo, que nos habla en el castigo. Varía de acuerdo a los recintos, la mayoría incluye torturas con fuego. Los recintos, estos salones de los que hablábamos. Pero bueno, el noveno círculo. Noveno círculo está rodeado por gigantes bíblicos. Aquí yacen los traidores y están acompañados por el mismo Lucifer. El noveno y último círculo está dividido en 4 rondas y en el centro está Satanás condenado por traicionar a Dios. Castigo, torturas relacionadas con el hielo, personajes ilustres, Bruto, Judas, Caín, Antenor de Troya, Ptolomeo. Y bueno, este noveno círculo, el noveno círculo se hablaba de que era hielo, era frío, ¿sí? En el noveno círculo no hay fuego, no hay lava, no hay nada de eso. En el noveno círculo está todo completamente congelado y helado. Un frío que te entra por los huesos y te congela desde adentro, ¿no? Donde no hay nada donde puedas cubrir, no hay, no sé, no hay casas, no hay fuego, no hay absolutamente nada con lo que puedas quitarte ese frío. Como si estuvieras, no sé, en el Polo Norte desnudo. Un decir, ¿verdad? Entonces, también se comentaba que pues en este último círculo, hasta el centro del círculo, en lo más profundo de todo este infierno, estaba Satanás condenado y congelado. De la mitad del cuerpo para arriba, perdón, de la mitad del cuerpo para abajo estaba dentro de este lago congelado y de la otra mitad pues estaba afuera del lago. Entonces se supone que este ser estaba aquí condenado a estar privado de la libertad, ¿no? De estar ahí encarcelado, encerrado durante toda la eternidad, sufriendo. Y todos los que caían ahí, todo ser humano que caía ahí, pues este ser que los comía, los agarraba y los devoraba. Recordemos que es un ser gigante, inmenso. No sé, tal vez 20, 30, 50, 100 metros de alto, imagínense.
Entonces, este ser como si nada, con una mano podía agarrar 1, 2, 3, 4 personas y echárselas de un bocado. Y pues imagínense, ¿no? Un ser con colmillos muy largos, la lengua bífida como de serpiente, rostro puntiagudo, cuernos, y pues así, ¿no? Algunas de las torturas que mencionaban aquí eran torturas con hielo. Ya depende de tu condena, ¿verdad? De tu pecado. Hay personas que, según este círculo, hay personas que las meten en el hielo, en este lago, las meten y pues ahí quedan congeladas el resto de su vida. Y otras que solamente les meten los pies y pues andan con los pies congelados, ¿verdad? Y no pueden moverse para nada. Otros que solamente las manos, otros que les clavan lanzas de hielo en el cuerpo, y así varía mucho. Pero bueno, esos fueron los 9 círculos del infierno de Dante. ¿Sí? Ya vimos algunos tipos de infiernos que hay en ellos y cómo son, ¿no? Y para quienes están predispuestos. Claro, todo esto varía mucho, ¿verdad? Varía mucho, depende de la cultura, la corriente espiritual, el país, la ciudad, la región, tu enseñanza de vida. Varía mucho. Ya sea que depende de lo que tú creas, ¿verdad? Si el infierno es personal, que después de morir haya un infierno personal para ti donde seas castigado por aquello que hiciste. O si el infierno es un estado mental en el que estás en esta vida sufriendo por aquello que estás haciendo. O si el infierno simplemente es un estado general, un lugar general donde van todas las almas y no es como tal que esté tan personalizado, ¿verdad? Para ti, por lo que hayas hecho. O si el infierno de plano no existe, ¿verdad? Y solamente es una cuestión psicológica en la que estás percibiendo todo esto. Ya depende de las creencias de cada uno. Pero bueno, con el tema, volviendo con este tema del infierno, vamos a hablar de algunas visiones y sueños que han tenido las personas sobre el infierno. ¿Sí? Vamos a dejar los nombres en privado, como habíamos mencionado, por privacidad de ellos, ¿verdad? Por respeto. Esta es la visión de un contacto al que le llamaremos Christopher Robin, alias el Winnie Pooh, para mantener en privacidad su nombre, ¿verdad? Entonces, este contacto nos cuenta que en su sueño de repente despertó entre la oscuridad, que de repente hagan de cuenta cuando ustedes despiertan, ¿sí? Ustedes despiertan dentro del sueño, claro, y de repente ven alrededor y está todo oscuro y no ven absolutamente nada. Entonces dice que de un momento a otro volteó a ver sus manos, volteó hacia abajo a ver sus manos, y sus manos tenían grilletes muy pesados, cadenas. Estaba encadenado sus manos como si fueran esposas, pero muy grandes. Y también tenía en los pies grilletes. En ambos pies estaban pues con las cadenas. Y esas cadenas tenían otras cadenas que iban en forma lineal, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que tú estás encadenado de pies y manos, caminando. Y volteas y tienes una cadena saliendo por delante y otra saliendo por detrás, que está conectada a la de los grilletes de los pies. Y volteas enfrente y hay otra persona en delante de ti. Hay otra persona que igual está encadenada de manos y pies. Y de delante de ella hay otra persona. Y detrás de este personaje hay otra persona encadenada igual. Entonces era como unas 10 personas, digamos, serán 10 personas encadenadas en fila india por grilletes de manos y pies. Entonces dice que él de repente volteó a ver, ¿no? Volteó a ver sus manos y vio todo esto. Vio hacia abajo su ropa estaba rasgada, su pantalón estaba así todo sucio y roto. Su camisa, no, igual estaba rota. Estaba como si estuviera cortada la camisa. Y pues en sus brazos veía que sus brazos estaban todos llenos de hollín, así todos negros, como si estuvieran quemados, chamuscados. Y cortaditas pequeñas en todas partes de su cuerpo, cortaditas que le dolían mucho, porque eran como si estuvieran recientes esas cortadas. Entonces las sentía muy, muy reales. Dice que todo el sueño fue muy vívido, fue muy real. La sensación de estar ahí, todo lo que pasó. Entonces nos cuenta este Christopher que estaba con grilletes en manos y pies, volteaba hacia abajo y todo su cuerpo
todo su cuerpo sucio y su ropa rasgada y rota y por cortadas por todas partes. Y estaba encadenado a otras personas en fila india. Entonces dice que volteó a ver al piso y el piso era como si fueran piedras, como si fueran rocas. Rocas de estas volcánicas. Rocas y polvo y tierra. No de esta tierra de jardín, ¿verdad? Sino de esta tierra de volcán. Es así como que más gris, ¿no? Más seca. Entonces dice que estaba caminando por ahí y él no podía hacer nada, solamente caminaba, solamente observaba. Era como un espectador en ese sueño. Entonces dice que él iba caminando junto con las otras personas adelante y atrás en fila india y viendo todo este panorama, ¿no? Y que volteó a su alrededor. Levantó el rostro y empezó a voltear a su alrededor, ¿no? Y volteaba a su alrededor y veía que había demonios alrededor de ellos. Había algunos demonios al lado de ellos, como escoltándolos. Estos demonios eran muy altos. No sé, digamos que estas personas medían un metro, no, 1,80 m por ahí, digamos 2 metros. Es mucho, ¿verdad? Pero bueno, digamos que estas personas tienen una estatura normal y estos demonios tenían como el doble de su estatura, el doble de su tamaño. Entonces estas personas, estos demonios que estaban al lado de ellos escoltándolos, decían que llevaban armas, no armas de fuego, ¿verdad? Armas blancas, tridentes, lanzas, espadas, hachas y demás. Y llevaban armadura encima, pero no era armadura de estas normales, ¿no? De estas que vemos en películas, de los caballeros templarios o de los guerreros de esa época. Eran armaduras más como tipo tribales, más como de estas culturas indias que están muy apartadas de la sociedad. Armaduras que son cráneos, huesos, pieles. Solo que estas eran pieles humanas, eran huesos humanos, cráneos humanos y así. Entonces estos demonios tenían armaduras encima, hechas por partes de humanos. Y pues estas armas, ¿no?, que traían encima ellos. También menciona que eran varios demonios. Eran, a lo que recuerdo, eran como 5 demonios de cada lado. Algo así, 5 demonios de cada lado, escoltándolos. Y tenían sus cuerpos muy grandes, robustos, musculosos y fornidos, ¿no? Y en el cuerpo tenían cortadas, tenían cicatrices, igual. Así muy tétrico, ¿no? La apariencia de estos demonios eran mitad humano y mitad animal. Algunos tenían cuernos, otros tenían patas de animal, de chivo, de caballo. Otros tenían pinzas en las manos en vez de mano, con dedos. Tenían pinzas como de cangrejo. Otros tenían garras afiladas muy largas en las uñas. Otros les faltaban los ojos, no tenían ojo. Otros no tenían boca, la tenían como cosida. Todo desfigurado, ¿no? Así todo turbio la apariencia de estos seres. Entonces nos cuenta que él estaba ahí caminando con los grilletes en las manos, escoltado por estos demonios. Y ellos iban como que en un sendero entre las rocas. Pero al lado de ellos, del sendero, había otras rocas que eran como en punta, como si fueran montañas. Y encima de estas montañas habían más demonios. Muchos demonios de varios tipos y varias formas y todo lo que puedan imaginar. Entonces estos demonios estaban humillándolos desde arriba, los observaban, les escupían, les lanzaban piedras, les lanzaban de todo lo que se pudieran encontrar ahí, les lanzaban sangre, los vomitaban, los insultaban, les decían maldito seas, muchas cosas feas, ¿verdad? Que mejor no digo por YouTube, pero los insultaban y los maldecían y les decían de cosas. Entonces, imagínense, ¿no?, estar en esa situación, tú con los grilletes así caminando, escoltado por demonios alrededor y otros demonios arriba de estas montañas, lanzándote de cosas y diciéndote muchas cosas. Entonces dice que ellos iban caminando y que él se quedaba así, ¿qué onda, no? ¿Por qué me está pasando esto si yo no he hecho nada? ¿Por qué me traen aquí? Y le preguntó a uno de estos demonios. Y que el demonio nomás volteó a verlo
así bien feo, ¿no? Que volteé a verlo con cara de muérete. Volteé a verlo y le di un golpe en la cara. Le di una cachetada. Y le dice, cállate, no hables y solo camina. Así, no, bien potente. Entonces ya voltea con otro y le pregunta. Y este nomás lo ignora y sigue caminando. Y ya que están por llegar, digamos, al destino, a donde iban, dice que más adelante lo que veía era un volcán. Veía que había un volcán, que estaban ellos como que en la cima del volcán. Y todos los que iban, no solamente era ese grupo, ¿verdad? Habíamos mencionado que él iba en un grupo de 10 personas con grilletes en fila india. Así como ese grupo, había muchísimos más grupos enfrente de ellos y atrás de ellos. Había otro grupo de 10 personas, adelante otro grupo, atrás otros grupos. Un decir, ¿verdad? Que sean 10 personas y sean 5 demonios, y las cantidades que estoy dando es un ejemplo aproximado, ¿verdad? No es exacto. Solo es para que imaginen toda la situación. Entonces, imaginen todo esto, ¿no? Tú así con los grilletes, caminando en fila india, ¿no? Con otras personas, sin saber qué estás haciendo ahí, sin saber qué hiciste o qué es lo que debes. Al lado de ti estos demonios, ¿no? Insultándote, maldiciéndote, golpeándote, escoltándote, y pues tú sin saber qué está pasando. Entonces dice que iban caminando y que hasta adelante veía que donde acababa el volcán, donde ya caía el volcán hacia adentro la lava, veía que los demonios ahí estaban echando a las personas que estaban con los grilletes. Pues las personas obviamente no querían ir, ¿verdad? No querían aventar, sino se iban a aventar a la lava. Entonces los demonios los golpeaban y los aventaban, los arrojaban a la lava. Ya sea con sus lanzas, con sus picos, sus tridentes o a la fuerza, ¿no? Estos demonios los agarraban y los golpeaban y los aventaban a la lava. Y pues así toda la fila que iba, imagínense, todos los grupos de humanos amarrados con grilletes. Entonces nos cuenta que ya cuando él estaba cerca de su destino, de ser arrojado a la lava, cuenta que apareció otro demonio que parecía ser como un cabecilla, ¿no? Como un jefe de ahí. Este demonio era mucho más alto que los demás, estaba más armado y más equipado, ¿no? Con su armadura y las armas. Entonces cuenta que apareció y le preguntaba que qué hacía aquí. Christopher le preguntaba al demonio qué hacía aquí. Y el demonio le dijo que esto le iba a pasar a él si seguía por ese camino al que estaba yendo. Y nos cuenta Christopher que también vio ahí a uno de sus amigos cercanos. Y que el demonio le decía que él estaba aquí también porque hacía ciertas cosas en su vida. Hacía ciertas cosas que lo llevaron a ese infierno. Entonces le dijo el demonio a Christopher, le dijo, observa bien todo esto y cuando despiertes quiero que le cuentes a este amigo, quiero que le cuentes lo que has visto. Y observa bien porque aquí es donde vas a venir tú si sigues por ese camino. Y que en ese momento lo arrojaron a la lava. Este demonio con este tridente lo picó por la espalda y lo arrojó a la lava. Imagínense sentir los picos del tridente por la espalda, ¿no? Sentir cómo te perfora la piel, cómo te atravesan los huesos, los órganos. Dijo que lo sintió muy muy real, así, todo adolorido, imagínense el dolor. Entonces dice que cuando sintió eso, pues lo empujó hacia la lava. Dice que de repente se vio él cayendo no sé cuántos metros, imagínense, ¿no? La distancia, pero cayendo desde una altura muy, muy alta, como dicen, cayendo desde una gran altura. Entonces cayendo en picada, ¿no? Tratando de moverte, de agarrarte de lo que puedas, ¿no? Del aire, donde sea, con tal de no caer en la lava. La desesperación de entrar en contacto con la lava, ¿verdad? De no poder hacer nada por tu vida. Entonces dice que cuando llegó el momento de impactar contra la lava, sintió un golpe en seco, ¿no? Así, sintió el golpe y despertó en ese momento. Y que cuando despertó estaba en su cama, estaba en posición fetal, hecha bolita. Y pues tenía mucho calor, estaba sudando en frío y transpirando. Entonces dice que despertó y se quedó así impactado, ¿no? Por todo lo que vio y todo lo que vivió, lo que lo sintió muy muy real.
Entonces nos cuenta Christopher que fue una experiencia muy muy fuerte, que no es como aquí, digamos aquí en este mundo físico. Por ejemplo, si tú te golpeas la mano, si tú aplaudes, no sé, te golpean el rostro, te clavan un cuchillo. Bueno, no creo que eso le haya pasado a muchos de nosotros, ¿verdad? Pero imagínense, ¿no? La sensación de que te claven un cuchillo, te hagan algo así. Dice que, pues, la sensación allá es muchísimo más fuerte que la de aquí, ¿verdad? Que allá las sensaciones lo es todo. Entonces las sensaciones allá son muy vívidas y muy fuertes, muy potentes. Es como, digamos, multiplicado al infinito. Cualquier sensación que podamos vivir aquí de dolor, allá está multiplicada al infinito, por decir. Entonces nos cuenta que a partir de ese sueño, este personaje Christopher Robbins, alias el Winnie Pooh, nos cuenta que cuando despertó, pues como que fue todo un cambio de conciencia, ¿verdad? No tal cual, ¿verdad? Acá que empezó a comer frutas y verduras y desayunar chocomil con pan, ¿no? Pero sí un cambio en su mentalidad, ¿no? En su forma de ver la vida. Ligeramente, ¿verdad? Porque sigue haciendo sus cosas este amigo, este contacto, pero sí fue como que un cambio de conciencia, ¿no? Un poco más consciente de las cosas que hacía y el daño que provocaba. También las cosas buenas que hacía por los demás. Y pues nos comenta que este Christopher nos comenta que le comentó al amigo que vio en el sueño, le comentó lo que vio, lo que vivió ahí y que le dijo que tenía que comportarse bien, ¿no? Y empezar a hacer las paces y hacer algo mejor por su vida. Entonces este amigo del Christopher, este amigo dice que pues sí lo escuchó y todo, pero que le dio igual, ¿no? Le dio lo mismo. Entonces él siguió con su vida, ¿no? Haciendo sus destrozos, por decir así. Y pues de un momento a otro tuvo un accidente, este amigo tuvo un accidente automovilístico muy fuerte donde casi pierde la vida. Y pues fue a parar al hospital, ¿no? A rehabilitación y todo, pasó el tiempo y se rehabilitó, se recuperó. Pero nos cuenta Christopher que todo eso que le había dicho el demonio que era un aviso. Que era un aviso para él, para que se compusiera y arreglar su vida. Era una oportunidad que le estaban dando, ¿sí? Para que agarrara la onda, por decirlo así. Bueno, esta fue una visión, un sueño de este contacto, alias el Winnie Pooh, ¿verdad? Pero aquí hay cosas muy interesantes que nos platica, por ejemplo, en la visión, el aviso que le estaba dando este demonio y lo que pasó acá en la vida real, ¿verdad? Nos deja ver toda esa historia, muchos aspectos por ahí. Por ejemplo, todos estos accidentes que hemos tenido en la vida, los accidentes, situaciones, no sé, situaciones de altercados, de violencia o cualquier otra cosita, todas estas situaciones nos deja pensando en si todas estas situaciones son señales, son avisos de alguien o de algo más allá de este mundo. Son avisos para redirigir nuestros rumbos en la vida, para replantear nuestros caminos, nuestras ideas, nuestra percepción de la vida, nuestra conciencia, ampliarla de alguna manera. Entonces nos deja pensando si todos estos accidentes, ¿verdad? Todos estos desastres que nos pasan en la vida, todo lo malo que podría pasarnos, de alguna manera es una señal para actuar diferente, pensar diferente, hacer algo que cambie nuestra vida de alguna manera. Al igual que si fuera así, entonces nos dejaría ver que las cosas buenas que nos pasan en la vida, las cosas bonitas, aquellos golpes de suerte o cositas por ahí buenas que nos puedan pasar, tendría que ser lo contrario, ¿verdad? Serían señales también, cosas buenas de que vamos por el buen camino, que vamos por nuestro destino, cumpliendo nuestros objetivos de la vida o algo por decir. Bueno, esa fue una visión. Por ahí también hay otras visiones mucho más fuertes que nos han contado otros contactos. Voy a contar una más para no hacer tan largo el video. Tal vez en otros videos platiquemos más de estas visiones. Entonces la siguiente visión trata sobre, vamos a ponerle de alias, no sé qué se les ocurre, alias la Brittany, ¿sí? Vamos a ponerle alias la Brittany. Entonces,
digamos que Brittany puede ser una persona que digamos, tipo, ¿cómo llamarle? Esas personas que les gusta andar en el argüende, ¿no? Andar en fiestas, andar tomando, andar ah, con hombres, ¿no? Teniendo relaciones, andar disfrutando de los placeres mundanos, ¿verdad? Y bueno, esta Brittany era una persona de esas. Entonces nos cuenta que una vez tuvo un accidente. Tuvo un accidente automovilístico también, que son muy comunes esos. Pero bueno, tuvo un accidente automovilístico que quedó en coma una semana. Entonces cayó en coma una semana esta Brittany. Y nos cuenta que ella veía como si fuera desprendimiento, desdoblamiento astral, una proyección astral. Veía cómo salía de su cuerpo. Veía su cuerpo en el carro, todo golpeado, imagínense el accidente. Veía su cuerpo en el carro. Y veía cómo pues llegaban los paramédicos, llegaba la policía vial, llegaba las personas a rescatarla, a rescatar a todos los de este accidente, ¿verdad? Entonces nos contaba que ella lo veía como desde tercera persona, veía cómo su cuerpo estaba ahí en el carro todo golpeado. Llegaban los paramédicos, la sacaban, trataban de socorrerla, la intubaban, la subían a la ambulancia, se la llevaban. Ella en todo momento no se preguntaba qué pasó, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy ahí tirada? Si yo estoy aquí viendo, ¿cómo es esto posible, no? Entonces nos cuenta todo esto. Y ya cuando estaba en el hospital, ya que estaba pues en su cama, ¿no? En la cama que le haya tocado, en coma, cuenta cómo veía que llegaban sus familiares, llegaban a visitarla, a verla, y llegaban llorando y llegaban tristes, ¿no? Imagínense ver a tu madre, a tu padre, a tu hermano, hermana, hijo, hija, quien sea, tu pareja, verla en cama, ¿no? Toda golpeada, con marcas por todo el rostro, marcas en todo el cuerpo, moretes, algún hueso roto por ahí, con yeso, entubada. Imagínense, ¿no? Entonces estos familiares llegaban y veían a Brittany, veían a Brittany en ese estado. Y pues imagínense, ¿no? Lloraban, se lamentaban, sufrían por lo que le estaba pasando a su familiar. Entonces ella veía todo eso y se quedaba así, no llores, ¿no? Tranquila, si yo estoy aquí, estoy bien. No sé dónde estoy, pero estoy bien, ¿verdad? Ella se quedaba así como con esa sensación de querer hablar con sus familiares, de querer contactarlos de alguna forma y decirles que estaba bien, que no se preocuparan, que no pasaran por eso, ¿verdad? Porque a Brittany pues también le dolía ver todo eso y no poder hacer nada al respecto. Entonces cuenta que de un momento a otro salió una especie de demonio de su cuerpo. Digamos, ella estaba acostada y salió un demonio de su estómago. Salió de la nada el demonio y empezó a bailar sobre ella. Este demonio era como un tipo de fauno, algo así, una especie de fauno. Igual, con arma y armadura, ¿no? Acá hecha por partes de humanos. Entonces cuenta que vio un demonio que salía de ella y empezaba a bailar sobre ella. Y cuenta Brittany que volteó a ver al demonio. Y pues ella asustada, ¿no? Aterrada, en shock, sin saber cómo actuar. Entonces el demonio volteó a verla y dice que con el tridente la jaló del cuerpo. Se lo clavó en el pecho. Y cuando se lo clavó, como que hizo esto, hacia abajo. Y cuando la llevó hacia abajo, como que entraron a su propio cuerpo. Y al entrar a su cuerpo, como que pasaron un portal, una especie de portal a otra dimensión. Y que del otro lado era el infierno. Era un infierno muy muy feo. Decía que en ese lugar, primero pues había muchos demonios, ¿verdad? Muchos otros demonios torturando a otras personas, haciéndole de todo. Entonces cuenta que cuando pasó hacia esa dimensión, digamos, hacia ese infierno, que este infierno era completamente oscuro, era todo oscuro, que había antorchas con fuego, que por ellas es que podía ver alrededor, pero que era todo oscuro, que más allá de lo que alumbraba la antorcha no se podía ver absolutamente nada. También era muy húmedo ese lugar, era un lugar muy húmedo, y una peste, decía que había una peste muy fuerte,
como si fuera cañería, como entre cañería y muerto, algo así, decía. Y decía que pues había muchas otras almas, personas, muchas otras personas. Algunas de esas personas estaban todas desfiguradas del rostro. Hagan de cuenta como si les faltara un pedazo de cráneo, como si les faltaran dientes, ojos, no sé. Otras personas que les faltaban los brazos, las piernas, otras pues partes del cuerpo, así todas desfiguradas completamente. Cosas muy feas. Y pues de esas partes que les faltaban, algunas les supuraban, ¿cómo se llama? Les supuraban gusanos. Tenían gusanos por encima de esos gusanos gordos de panteón. Otros tenían moscas. Otros pues se les veía la carne podrida, ¿no? La carne podrida y como estaba supurando pus y todo. Escenas así muy gráficas, ¿no? Muy fuertes, muy bizarras. Entonces todas estas personas estaban siendo torturadas por los demonios. Había personas de todo tipo. Había pues personas que habían tenido accidentes, personas que habían sido asesinadas, que se habían suicidado, de todo tipo. Y pues también decía que, bueno, eso lo veía, ¿no? Lo veía por las marcas de sus cuerpos, ¿verdad? Ellas suponía que habían pasado tales cosas por las marcas que ellos tenían en sus cuerpos. Entonces, dice que ya estando ahí, este demonio la llevó a una especie de castigo que era como una jaula. Una jaula muy muy pequeña, donde apenas cabía ella. Tenía que estar en posición así como hecha bolita, así como posición fetal, sentada. Entonces apenas cabía en la jaula. Y decía que en esa jaula la colgaron del techo. Por decir el techo, ¿verdad? Ahí no había techo, era como una especie de cueva, de caverna, algo así. Entonces estaba colgada del techo. Y ahí en lo que estaba colgada, todos alrededor, pues los demonios están en sus asuntos, así con las otras personas. Y este demonio se dedicaba a concientizarla, más que nada. Eso fue algo muy extraño. Dijo que este demonio como tal no la iba a torturar, que le iban a dar una oportunidad. Lo que querían era que fuera consciente de sus actos, que fuera más consciente de su vida. Que a lo que había hecho y todo, que pues sí debía algunas cosillas por ahí, pero que le iban a dar una oportunidad porque por alguna razón, no le dijo más, ¿verdad? Solo dijo que le iban a torturar de otra forma. Entonces nos cuenta que este demonio empezaba a picarla con una lanza a través de los barrotes de esta jaula. La picaba. Y pues imagínense, ¿no? Ser picado por una lanza. Si tan solo con que te piquen con una aguja ya te duele de cierta forma. Imagínense con una lanza. Entonces este demonio la picaba con una lanza y le decía, mira, observa y verás. Y pues le mostraba imágenes de su familia. Imágenes de cosas que estaba pasando a su familia. Por ejemplo, los gastos médicos, las preocupaciones de su madre, las preocupaciones de sus hijos, de sus hermanos, de su familia, las cosas que estaban pasando, sus hijos en la escuela, cómo sufrían sin su madre, sus padres viendo por los gastos, ¿no? Tratando de ver dónde sacaban dinero para sustentar pues los gastos médicos. Los hermanos, algunos pues siendo felices por lo que le estaba sucediendo, por las cosas feas que ella les hizo a ellos. Pues algunos hermanos eran felices por que ella estaba en coma, porque ya se iba a morir. Otros sufrían y otros sí se preocupaban de que estaba en coma y pobrecita, ¿no? Entonces le mostraban todo eso, cómo actuaba su familia y el por qué actuaba así. Algunas visiones de todo esto. Sí. Entonces era más que nada como que una tortura mental, ¿verdad? Una tortura psicológica, que son las más fuertes, las torturas psicológicas que las físicas. Bueno, hay de todo, ¿verdad? Depende de cada uno. Entonces le mostraba todas estas escenas y cada vez que le mostraba una escena decía que ella sentía como si fuera esa persona. Digamos, Brittany, cuando le mostraban una escena de su madre llorando por alguna razón, Brittany sentía que era su madre, y como que se ponía en sus zapatos, ¿no? Como que entraba en su cuerpo y sentía todo lo que su madre sentía. Entonces de alguna manera pasaba por todo lo que esa persona estaba pasando.
y era una forma de sufrimiento. También sus hijos, sus hermanos, su familia, su padre, todos. Entonces le decía el demonio que tenía suerte de que no había hecho algo más que simplemente causar preocupación y agonía a su familia. De cierta forma tenía suerte de no haber torturado a alguien, de no haber matado a alguien, de no haber sacrificado o hecho algo más, ¿verdad? Algo más fuerte a alguien, porque entonces le habría tocado vivir lo que esa persona vivió en ese momento y al igual sentirlo todo, absolutamente todo. Y pues imagínense, todo tan fuerte. Y pues pasó por todo eso. Al tiempo, imagínense estar viviendo eso día y noche, a todas horas, sin dormir, sin descansar. Debe ser agotador. Entonces despertó. Despertó del coma y cuando despertó del coma, pues sí le cambió mucho la perspectiva, soltó en llanto, abrazó a su familia, ya como que fue más consciente de su vida, ¿verdad? Más consciente de todas esas pequeñas cosas que pareciera que no hacen daño, que no afectan ni nada, pero son detallitos, ¿verdad? Detallitos que claro que causan algún daño a los demás. Y bueno, esa fue la visión de coma, ¿no? El coma de Brittany. Así fue muy fuerte. Yo personalmente les voy a contar una personal para finalizar con esto porque ya llevamos buen rato. Les voy a contar una visión personal. Esta fue un sueño que tuve ya hace algunos años. En esa época pues yo vivía solo, yo estaba solo. En las noches pues yo dormía solo, ¿verdad? Lo normal. Entonces, hagan de cuenta que esa noche ya estaba metido en algunas cosas turbias también por ahí que permanecerán en secreto. Pero entonces esa noche yo estaba pues normal, me fui a acostar, me fui a dormir. Y pues era verano por ahí, eran épocas de calor. Entonces me fui a dormir sin cobija porque hacía calor. Me fui a dormir y pues ya no entré en sueño y todo eso. Y cuando entré en sueño, de repente me veo a mí como si fuera una parálisis del sueño. Veo como si yo estuviera en mi cuerpo, pero a la vez no lo estuviera. Fue algo muy extraño. Entonces volteo a ver a mi alrededor, trato de moverme y no puedo mover mi cuerpo para nada. No puedo moverme para nada. Y volteo a ver alrededor y todo se ve así muy muy oscuro. Muy oscuro en mi cuarto, en mi habitación, todo se veía completamente oscuro. Solamente se alcanzaba a ver una luz que entraba por la ventana, como si fuera la luz de la luna. Entonces veía las paredes y las paredes se veían así todas grafiteadas, todas manchadas, como rayadas las paredes. Como si faltara pintura en las paredes. Ya ves que luego como que se desgarran las paredes. Se desgarran las paredes y pues se ve así todo destruido, ¿no? La pintura y la pared. Entonces veía que alrededor en las paredes había dibujos muy raros, ¿no? De estos como dibujos rupestres de la época de los cavernícolas, como dibujos rupestres en las paredes, pero hechos con sangre. Algunos hechos con sangre, otros hechos con vómito, otros hechos con, ¿cómo se les llama? Con defecación humana, por decirlo así. Se me fue la palabra. Con excremento, perdón. Y esto pues yo lo suponía, ¿verdad? Por el color de la pintura y también el olor y la textura y todo lo que tenía. Entonces eran dibujos de personas con lanzas, de personas torturando a otras personas, dibujos así muy turbios y muy grotescos. Entonces yo solamente podía observar, no me podía mover. Y recuerdo que de un momento a otro empecé a escuchar una música como de tarareo, como si fuera, no sé, un círculo, pero de voces diminutas, voces así muy, muy agudas, como de kinder. Y escuchaba así como que cantaban así como la 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 la. No sé, una música así muy tétrica, ¿no? Entonces escuchaba todo eso de un momento a otro y conforme pasaban los segundos la música se intensificaba, aumentaba su volumen y recuerdo que empecé a sentir un frío, así un frío pero muy muy fuerte, muy helado. Recuerdo que cuando respiraba salía vapor de mi boca
de lo helado que estaba afuera. Entonces hacía muchísimo frío, así muy, muy helado. Y la oscuridad, imagínense la oscuridad, la luz entrando por la ventana, el sonido de esta canción, muy tétrico. Y todo se puso muy turbio. De repente veía que entraba una neblina por la ventana, una neblina densa, así como gris. Entraba una neblina y se iba hacia el techo, se elevaba al techo y cubría todo el cuarto. Y de repente empecé a escuchar como golpes así, como, no sé cómo explicarlo, eran golpes muy fuertes, como si fueran sonidos como de platillos que luego eran con algo así. Y recuerdo también que escuchaba tambores de estos como tipo bongos, ¿no? De estos africanos que suenan. Entonces yo solamente observaba, no me podía mover para nada. Recuerdo que estaba temblando, eso sí, estaba temblando por el frío, lo helado. O por lo menos sentía que estaba temblando, ¿verdad? Entonces volteaba hacia alrededor y trataba yo de buscar de dónde venía esta música, ¿no? ¿Quién estaba tocando? Estaba todo oscuro, no había nadie, solamente yo. Y de repente veo que de las paredes, estos dibujos que les comentaba, estos dibujos que estaban en las paredes, que parecían como dibujos rupestres, ¿no? Estos dibujos empezaban a salir de las paredes. Digamos, aquí estaba, no sé, un tipo con una lanza. Estaba un tipo con una lanza. Entonces empezaba a ver cómo este tipo sacaba un brazo de la pared, luego sacaba el otro, sacaba la lanza, sacaba su cabeza, el pecho, las piernas. Y poco a poco iba saliendo de la pared. Y conforme iba saliendo se iba haciendo un poco más grande. Por decir, estos dibujos estaban algo así, ¿no? Digamos 10, 15 centímetros, por decir. Y cuando salían de la pared, aumentaba su tamaño a 1 metro tal vez, 1 metro de alto. No eran muy altos, eran como enanitos de 1 metro. Entonces, aumentaban su tamaño, salía de la pared, pero cuando salían sonaban los tambores. Y muy, muy tétrico el ambiente, imagínense, frío, lo helado, la música, esta tétrica, los tambores, la neblina, la luz de la ventana. Y veía cómo estos seres iban saliendo de la pared y poco a poco se iban materializando, ¿no? Iban saliendo de la pared y yo volteaba, ¿no? Y me les quedaba viendo, los observaba. Y de repente se iban acercando. De un momento a otro me vi yo en medio del cuarto, igual acostado en la cama, pero ahora la cama, hagan de cuenta que estaba en medio del cuarto. Entonces veía que estos seres estaban alrededor de mí, y conforme la música iba aumentando el volumen, se iba intensificando, estos seres se iban acercando a mí. Y caminaban muy raro, no caminaban así de frente, ¿no? Como caminamos nosotros, caminaban como cangrejos ellos, de lado. Y pues traían lanzas, traían arcos, traían flechas, cuchillos, traían un montón de cosas. Y tenían una vestimenta como de esa época de los cavernícolas, ¿no? Pieles de animales, cráneos, colmillos y ese estilo. Entonces veía que yo estaba en medio del cuarto y estos seres estaban alrededor de mí en círculo, formaban un círculo alrededor de mí. Y conforme la música se iba intensificando, se iban acercando a mí más, cada vez más y más. Hasta el grado de que ya los tenía aquí enfrente, ¿no? Así enfrente de mí sobre la cama. Imagínense yo, ¿no? Ahí tratando de moverme, ¿no? Así, ayuda. Sin poder hablar, sin poder hacer ningún movimiento. Y imagínense la desesperación, ¿no? Las ansias de estar así en ese momento. Entonces, estos seres cuando ya estaban sobre la cama, uno de ellos se puso de frente, me salió de frente. Y vi su rostro aquí enfrente, ¿no? Su rostro era como si llevara una especie de máscara tribal. Era una máscara. No recuerdo exactamente la figura, pero era como una máscara tribal de estas que tienen colmillos largos, bocas anchas, ojos así grandes, narices, todo así, ¿no? Entonces recuerdo que estos seres, cuando se me apareció algo me dijo, no sé qué me dijo porque era como otro idioma. Entonces algo me dijo. Y justo en ese momento, ya que estaban todos alrededor de mí, todos levantaron sus armas y me las dejaron caer encima. ¿Sí?
Todos me picaron con sus armas. Recuerdo la sensación, era muy fuerte la sensación de cómo me perforaban con las lanzas, con los cuchillos. Todos me empezaron a picar con las lanzas, a apuñalar con los cuchillos. Imagínense uno estando ahí acostado sin poderse mover ni nada. Estos seres picándote con los cuchillos, con las lanzas, apuñalándote, destrozándote, ¿no? Era una sensación muy muy fuerte. Ya justo en un momento a otro veía que de repente vi pura sangre. El olor a sangre era muy fuerte, era un olor así muy muy penetrante, olía mucha sangre. Y pues justo en ese momento desperté, de repente vi todo rojo y desperté. Y ya despierto, ¿no? Y ya acá bien alucinado, así de ayuda, ¿qué fue eso, no? Fue un sueño muy muy fuerte. Bueno, ese fue un sueño, no sé si haya sido un infierno como tal, ¿verdad? Tal vez fue solo una pesadilla, una parálisis del sueño o alguna otra cosa. Pero bueno, pensando en todo esto, el tema del infierno, imagínense si eso solamente fue un sueño, solo fue un sueño, ¿no? Imagínense qué tan fuerte estará el infierno. Me imagino que muchos aquí de la audiencia, muchos de nosotros hemos soñado alguna vez, ¿no? Hemos tenido alguna pesadilla alguna vez, alguna pesadilla que se haya sentido muy real, muy intensa. Imagínense si eso para nosotros fue fuerte, fue impactante, a nivel de sensación fue algo muy doloroso, angustiante, lo que sea. Y solo fue un sueño. Imagínense si el infierno existe, ¿cómo es qué tan fuerte será, verdad? Y esto solo fue un sueño, imagínense cómo será el infierno. Pero bueno, solo son temas para pensar. Y hay muchos temas de por medio también y cosas que mencionar. Pero bueno, ya llevamos mucho tiempo, lo dejaremos para otro video. Si por ahí tienen algún tema en mente del que les gustaría que hablemos por aquí, pueden dejármelo en los comentarios, lo leo y vemos cómo lo armamos para hacer algún video al respecto. Igual si les interesa también hacer alguna transmisión sobre algún tema, igual déjenme en los comentarios y yo aquí los leo. Siempre estoy al pendiente. Y bueno, eso fue todo por hoy. Nos sentimos muy turbios y tétricos y todo esto. Así que recuerden, pórtense bien. Que del otro lado podría estarnos esperando todo algo inesperado, ¿verdad? Pero bueno, sin más que decir, me despido. Si tienes algo que contar, puedes enviarme un correo a esta dirección. Recuerda, like, comenta y comparte. Suscríbete. Sin más que decir, me despido.